Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro video más de su canal, de tu canal, Adquiere Sabiduría. El día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión, una meditación sobre un problema que se está presentando a raíz de esta emergencia sanitaria por el COVID, y es el tema de la educación virtual o a distancia o telemática o por medios tecnológicos. Efectivamente, queridos amigos, buscadores de sabiduría, para todos esta época de pandemia, esta emergencia sanitaria, que ha tenido como consecuencia, entre otros muchos, el confinamiento de muchas sociedades, principalmente en Europa y en muchos países de América, para muchas personas pues ha significado la muerte de un familiar, de un ser querido. Para todas ellas vaya nuestra solidaridad y nuestras oraciones. Para otras ha significado la pérdida del empleo, también con una consecuencia muy complicada en el tema del sustento económico. En fin, para todos ha significado algo. No puede haber alguien que diga que no ha sufrido algún cambio de su hábito, de su rutina, de su estilo de vida. Pero hoy quisiera llamar la atención de ustedes sobre el tema de la educación o la instrucción pública. Más allá de la discusión añeja de, por ejemplo, si en México, específicamente en México, tenemos un sistema de educación o tenemos un sistema de instrucción. Yo pienso que sí tenemos un sistema de educación. Esa discusión la zanjó hace casi 100 años o 100 años el maestro José Vasconcelos, uno de los más grandes intelectuales que ha habido en México, políticos, intelectuales y filósofos. Y mientras, él decía que mientras en otros países muy civilizados, en otras sociedades, por ejemplo, europeas, etcétera, sí se hablaba de una instrucción, porque las personas ya venían educadas desde su familia, desde su hogar, por la sociedad misma, por los usos y costumbres, por la moralidad, por la disciplina y por los hábitos. En el caso de México, y estamos hablando del México de hace 100 años, imagínense el país después de la revolución, donde hubo 1 millón de muertos, con todas las instituciones destruidas, con las familias pues destruidas también, la economía quebrada, los campos pues echados a perder, destruidos, en fin, todo el sistema económico desquiciado, el sistema cultural, etcétera. El maestro José Vasconcelos ideó la Secretaría de Educación Pública, y él hablaba de que en las escuelas se tenía que educar a las personas, es decir, no solamente transmitirles conocimientos académicos o intelectuales, sino forjarles hábitos de vida, hábitos de conducta, buenos hábitos, buenas costumbres, buenas maneras, disciplina, orden, ejercicios, alimentación incluso. Él fue el que instituyó los desayunos escolares, en fin, hábitos de higiene. En aquellas épocas la gente pues no se bañaba diario, los niños iban a la escuela sin desayunar. Pues en fin, en México ha sido un mito muchas veces eso de que las familias dan muy buena educación. La verdad es que no. A veces los maestros, los educadores, han tenido que deconstruir toda esa mala educación, entre comillas, educación que se da en los hogares, y se ha tenido que construir todo un sistema de vida, de moralidad pública, a través de la instrucción en las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas. Entonces, esa discusión yo creo que en México se ha quedado superada, porque es evidente que en México sí se habla de una educación, de un sistema educativo nacional. Bueno, entonces, dada la importancia de esa educación, sobre todo los más niños, ¿no? Kinder, primaria, secundaria, preparatoria, en fin, bachillerato. Eh, Esta época ha dejado al descubierto muchísimas realidades que se tenían por ahí medio ocultas, que se guardaban debajo del tapete, debajo de la alfombra, pero ahora han quedado al descubierto. ¿A qué me refiero? A la tremenda desigualdad que existe en nuestro país, por señalar solamente un ejemplo. Por ejemplo, ahora la educación se da por internet. Pues resulta que en México mucha gente, muchas familias, muchos hogares
no tienen una conexión a Internet. Aún suponiendo que existiera la conexión a Internet, no tienen equipos de cómputo adecuados, no tienen computadoras personales, no tienen laptops, no tienen iPads o tabletas. En muchos casos no tienen teléfonos inteligentes, tienen teléfonos pero muy sencillos, muy elementales, de marcas muy chafitas, como decimos en México, muy cutres y que no sirven para, digamos, tomar las clases virtuales. Aparte, en familias donde hay 2 o 3 hijos, que son la mayoría de las familias en México, si todos están en edad escolar, necesitarían 2 o 3 computadoras, 2 o 3 teléfonos. Si los papás están trabajando desde casa, con la fortuna, considerando que tengan la fortuna de tener trabajo, entonces estamos hablando de que en un hogar de 4 personas o 5, se necesitarían 4 o 5 equipos de cómputo o 4 o 5 teléfonos buenos. Aparte, una buena conexión a Internet. Aparte que la empresa con la que se contrata Internet tenga cobertura en todo el territorio nacional. Nosotros, la mayoría, somos personas de la ciudad y estamos acostumbrados tal vez a tener luz, teléfono, agua, drenaje, teléfonos celulares, computadoras, a lo mejor, tal vez. Pero en México hay mucha gente en el campo, en las montañas, en la sierra. Hay comunidades muy apartadas, muy pobres, que no tienen acceso a eso. Entonces ahí tenemos un primer resultado. Este sistema de enseñanza en la pandemia del COVID está dejando al descubierto una tremenda desigualdad. Hay toda una generación de niños o de jóvenes mexicanos que van a quedar excluidos del sistema educativo nacional. Y con lo cual se viene a quedar al descubierto que en México no existe una buena cobertura de Internet, que las empresas que prestan el servicio de Internet son pocas, son malas, son oligopólicas, son corruptas, la mayoría no tienen una buena cobertura. Hay muchísimas comunidades donde no hay cobertura ni de teléfono ni de Internet. No toda la gente tiene acceso a los equipos tecnológicos, a las computadoras, a los celulares, como ya dije. Entonces este es un primer caso, una primera situación mala que nos deja esta pandemia enfocada en el sistema educativo nacional. Y la segunda, aún suponiendo que se cuenten con internet, con equipos, que los papás puedan estar en la casa, etcétera, no es igual estar todo el día viendo un teléfono celular o una computadora para los niños, para los jóvenes, que estar conviviendo en la escuela. Todos los educadores, todos los psicólogos, todos los psiquiatras, todos los pedagogos coinciden. Los niños, cuando van a la escuela, al kinder o a la primaria, no solamente van a adquirir conocimientos, cosa que es muy buena, sino que también van a socializar, a iniciar este proceso de integración social, este proceso de desarrollo de cualidades y de empatías. Entonces los niños, al estar encerrados en la casa todo el día, viendo un celular o viendo una computadora, se están perdiendo, los estamos privando de esta necesidad vital, biológica y psicológica, que es poder socializar. Vamos a crear, o se está creando, se está gestando en estos momentos una generación de niños desgraciadamente solitarios, tristes, egoístas, miopes, tanto en cuestión de la vista como de el universo. Para muchos, la vida se reduce a su sala o su recámara, la computadora o el teléfono o la tablet y nada más. No hay vida más allá. Hay niños que pasaron, por ejemplo, de la prepa a la universidad o de la secundaria a la prepa. Bueno, ellos todavía, digamos, pues les ha tocado vivir otros mejores momentos y lo están viendo como algo transitorio. Pero pensemos en los niños que este año entraban al kinder, por ejemplo. Y ahora a esto le sumamos otro problema más, que haya papás o mamás que se puedan quedar con ellos en casa, porque lo hemos visto. No solamente es prenderles la computadora y ya ahí te quedas, ahí te entiendes. Es estar con ellos, viendo que no se distraigan, viendo que no se les apague, viendo que no se les pasme la transmisión, viendo que tengan su cuaderno cerca, viendo que tomen el apunte, etcétera. Y si las papás trabajan, y si la mamá es soltera o divorciada o dejada, o el papá es soltero, divorciado o dejado, las abuelitas, los abuelitos, muchos están batallando verdaderamente con las computadoras y pues ya los abuelitos, una cosa es ver al abuelito el fin de semana
pasarla bien, para ver para ver películas, para comer galletas, y otra cosa es que los abuelos estén las 8 horas o las 7 horas que los niños están conectados con ellos. Y otra cuestión, un problema también físico, fisiológico muy grande. Los niños están desde las 7, 8 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde pegados a una computadora o a un teléfono. Se están quedando miopes. Después tienen que hacer la tarea, tienen que tomarle fotos, tienen que subirla informáticamente hablando, tienen que ver videos, tienen que ver programas de televisión. Los niños están desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche viendo una televisión, una computadora o un celular. Se están quedando miopes. Está habiendo problemas serios de comportamiento, sobre todo en los jóvenes, en los adolescentes. Está habiendo problemas severos de miopía, de astigmatismo, problemas de la vista, de distorsión del sueño, etcétera, enfermedades que antes no había. En fin, entonces, queridos amigos, no, pues este es el diagnóstico. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Yo creo que entre los cambios que va a tener, que va a traer en la humanidad esta epidemia, esta pandemia, nos va a obligar a tener que ser más creativos con el tema educativo. Ya sea pues en la modalidad de educación privada o en la pública, principalmente la pública, pues enfocada a la gente más humilde, que es la mayoría, gente que no tiene dinero, posibilidades para pagar educación privada, aunque en las escuelas privadas es exactamente lo mismo. No hay mayor diferencia entre una privada y una pública en estos momentos. ¿Qué soluciones se les ocurren? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué se debería hacer y no se está haciendo? ¿Qué debemos crear como humanidad, como sociedad? No estamos hablando solamente del gobierno. Aquí es un problema de toda la sociedad, de toda la humanidad, que tenemos que crear una alternativa, tenemos que ser creativos, tenemos que inventar algo para poder sobrellevar esta situación y no morir en el intento. Sobre todo hagámoslo por los más niños, por los más jóvenes. Yo tengo fe en la humanidad. Donde hay un ser humano siempre hay un potencial ilimitado. Donde hay un ser humano siempre hay una inteligencia enorme. Yo tengo fe en que el ser humano, la humanidad, podamos encontrar soluciones a esta problemática. Compártanme sus opiniones. Los que no se han suscrito, por favor, denle aquí en la casilla de suscripción, en la campanita. Si les gustó este video, denle like. Y los espero muy pronto con otro video, con otra reflexión muy interesante. Hasta la vista, amigos.